Cuénteme brevemente su experiencia personal. Estoy seguro que les puede interesar mucho a los espectadores. ¿Qué vio usted el Jueves Santo en Pedrera, Bueno, Sevilla? es que esto es muy complicado de hablar así. En dos de hablar frases, así de repente. tenemos que empezar a sintetizar. Bueno, pues mire, nosotros fuimos allí, a mí me llamaron del pueblo de Pedrera, poco antes de Semana Santa, me llamó una señora de allí. Vamos, de Pedrera no, me llamó una señora de Puente Genil para decirme que se estaban dando estas apariciones donde más de 200 personas veían físicamente la figura de la Virgen y la figura del Señor. Y yo fui allí, empecé a hablar con unos y con otros, y vino también el señor Sánchez Ventura, y bueno, el testimonio de todos ellos, con toda clase de detalles y con toda clase de señales, pues nos decían que el Señor se había aparecido 5 veces, cargado con la cruz, con una túnica morada, que ellos habían estado siguiendo los pasos del Señor por aquel monte en unas solemnes procesiones que se organizaban allí y que acababan cuando desaparecía la figura del Señor. Es decir, de la Virgen nos hablaron, se habría aparecido 20, 30 veces, había sido vista personalmente por los que allí asistían. Entonces, claro, esto es un tema tan importante que así de pronto hablar de estas cosas parece, pues no sé, parece que es un poco imaginación de los que hablamos de ello, pero yo creo que convendría tomar el testimonio de todas aquellas 200, 300, 400 personas para que ellos puedan, incluso digo yo, abrir un proceso eclesiástico, hacer algo para que esto se pueda... Es cierto, es de San Juan de la Cruz, que es que cuando San Juan, por supuesto, todos sabemos que los milagros creen ellos y es de la gran espiritualidad, pero es cierto que aconseja que cuando llegan estas visiones o estas apariciones que deberían desecharse. Entonces yo me pregunto, ¿cómo piensas tú, volviendo a lo que tú decías de Pedrera, que era el principio del programa, ¿cómo piensas tú que en el pueblo de Pedrera se van a desechar estas visiones cuando ellos están colocados, digamos así, en una especie de balcón que han edificado ellos al lado de la ermita? Enfrente tienen el monte. La vidente se arrodilla a rezar el rosario, rodeada, pues no es demasiada gente, no han subido, creo yo que nunca ha sido más de 200, son unas apariciones que van a ser conocidísimas, porque las circunstancias de estas apariciones no se dan en ninguna otra manifestación mariana, pero que por el momento todavía no son conocidas. Entonces están allí todos esperando, y la vidente en un momento dado cae de rodillas y dice: Nuestra Señora va a aparecer. Y en ese momento, en el monte que se tiene delante, que es un monte de olivos, y lo llaman el monte de los olivos, aparece esta luz luminosa o una bruma de la cual surge la figura de Nuestra Señora, se acerca a la gente. Cada vez es distinto, distinto en el sentido de que cada aparición de la Virgen, unas se acerca, otras llega a un puentecito que hay donde brota un manantial, otras prácticamente se acerca a 2 o 3 metros de estas personas. Esto la Virgen, pero el Señor, esto sí que es grande, el Señor se comunicó que a partir de la Cuaresma sería visto. Ha sido visto, como he dicho antes, en 5 ocasiones, y al Señor no lo suelen ver en el monte, lo suelen ver en una planicie que hay encima del monte, cuando de repente la vidente lo mismo, cae en el suelo de rodillas y dice: va a aparecer el Señor, y vuelve a aparecer esta luz. De la luz surge la figura del Señor. 6 veces ha venido con la cruz a cuestas y con una túnica morada, y la gente de allí le ha seguido en procesión, y la última vez que se apareció fue en la madrugada del domingo de Resurrección, donde apareció vestido de blanco, en medio de una gran luminosidad, se acercó a la gente, impartió su bendición, y acto seguido vieron cómo se elevaba al cielo, vieron una gran luminosidad elevándose al cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué explicación tiene? Francisco Sánchez Ventura, es su oportunidad ahora para que nos hable escuetamente de su experiencia con las apariciones, porque son los últimos 5 minutos del programa. Bueno, y yo lo que quiero decir su experiencia personal. Es que bueno, primero que estuve con Pitita y usted lo vio, estas, yo usted lo he visto. da testimonio. Lo he visto, no lo quería decir, pero hay que decirlo, lo he visto. Bueno, pero es curioso, cuando me consultó Pitita, ¿tú crees que es posible? Me ha llegado esta noticia de que se aparezca ya a todos. Mira, es tan grave lo que está diciendo y es tan importante, y lo está diciendo en más de 250 apariciones, y en todas esas apariciones en estudio, porque no tiene importancia ni Lourdes ni Fátima como hecho aislado. Lo que tiene importancia es el fenómeno universal de las apariciones marianas, y de que el cielo, Dios, ha estado avisando de todo lo que va a ocurrir a la humanidad
si lo miras, desde cogiendo la historia, desde el principio del mundo, no ya la revelación pública que dicen, sino a través de revelaciones privadas y con el aval de milagros, ha estado advirtiendo las cosas que tenía que advertir. Y ahora advierte cosas muy graves.